Con el decreto 2420 del 2015, las entidades del sector privado tienen 3 modelos en el cual tienen que llevar su contabilidad. Lo primero que deben realizar una empresa es clasificarse, si pertenece al grupo 1, al grupo 2 o al grupo 3. En el día de hoy les estaremos desarrollando el grupo 3, que es el marco técnico para las microempresas. Ahora bien, este decreto y en su anexo 3 exige a los microempresarios una contabilidad basada en causación y en la cual predomina el costo como política de medición. ¿Qué es causación? Es registrar el hecho económico en el momento en el que sucede. Para este decreto, en su artículo 1.2, consideran las microempresas aquellas que cumplan con los requisitos. ¿Cuáles son? 1. Contar con una planta de personal no superior a 10 trabajadores. 2. Poseer activos totales, excluida la vivienda, por valor inferior a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y 3. Tener ingresos brutos anuales inferiores a 6.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Si una entidad cumple con estos 3 requisitos, o una persona natural obligada a llevar la contabilidad cumple con estos 3 requisitos, se puede clasificar como una microempresa y entonces debe aplicar el marco normativo contenido en este anexo. Ahora bien, el capítulo 2 nos describe los objetivos de los estados financieros y las cualidades que hacen que la información financiera sea útil. Este anexo establece que el objetivo de los estados financieros es suministrar información sobre la situación financiera y el resultado de las operaciones de la microempresa. Esta información debe ser útil para la toma de decisiones económicas por parte de los usuarios. También, con esta presentación, se puede evidenciar las gestiones realizadas por la administración de la empresa. Estos estados deben contar con unas características cualitativas, dentro de las cuales podemos resaltar. Deben ser comprensibles, o sea, debe tener la cualidad de comprensibilidad, cuando la información es clara y fácil de entender. Debe tener relevancia, cuando la información puede ejercer influencia sobre las decisiones económicas de quienes la utilizan, posee esta cualidad. Debe tener fiabilidad, cuando la información está libre de error significativo, representa fielmente lo que pretende representar. Debe tener la cualidad de comparabilidad. Esta información debe ser comparable a lo largo del tiempo para identificar las tendencias de su situación financiera y el resultado de sus operaciones. Por su parte, el artículo 2.16 nos expresa que la situación financiera de una microempresa muestra la relación entre los activos, pasivos y patrimonio en una fecha específica al final del periodo sobre el cual se informa. Para ello podemos definir, o este anexo nos define, que el activo es un recurso controlado por la microempresa como resultado de un hecho pasado, del que la microempresa espera obtener en el futuro beneficios económicos. El pasivo es una obligación actual, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya liquidación se espera que dé lugar a una transferencia de recursos que incorporan beneficios económicos. El patrimonio es la parte residual o el resultado de los activos de la microempresa una vez deducidos sus pasivos. También tenemos el concepto de utilidad o pérdida. ¿Qué es ese concepto? Es la diferencia entre los ingresos y los gastos de una microempresa durante el periodo sobre el cual estamos informando. Ingreso lo definimos como los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo sobre el cual estamos informando. Y los gastos son las disminuciones en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo contable. Ahora bien, ¿cómo realizamos este reconocimiento de estos activos, los pasivos, los ingresos y los gastos? Para poder incorporar una partida o un hecho económico en los estados financieros, estos deben cumplir con las definiciones antes vistas y adicional a ello deben cumplir con unos criterios. El primero, que es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la partida entre o salga de la microempresa. Y segundo, la partida tiene un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad. Luego de haber realizado ese reconocimiento, pasamos a la medición.
Recordemos que es el proceso de determinar cuantías o valores a ese hecho económico reconocido ya previamente. Esta medición involucra una selección de una base de medición. Al respecto, el artículo 2.26 dice que la base de medición para la microempresa al preparar sus estados financieros será el costo histórico. ¿Pero qué es esto? Es aquel que representa el monto original pagado o recibido en el momento de realización de un hecho económico. Luego de ya reconocido el hecho de estar medido, pasamos a la presentación que nos trata en el capítulo 3. Esta presentación, cuando una microempresa presenta los estados financieros a la administración, esta evaluará la capacidad que tiene la microempresa para continuar en funcionamiento. Esta evaluación debe cubrir las expectativas para el funcionamiento dentro de los siguientes 12 meses. También, al momento de presentar estos estados financieros, la administración evaluará la gestión realizada por el administrador de la microempresa. Ahora bien, el artículo 3.4 nos dice que la microempresa debe preparar y difundir un juego completo de estados financieros al menos una vez al año, los cuales deben contener una uniformidad en la presentación y clasificación de las partidas de un periodo al otro. ¿Cuáles son ese conjunto de estados financieros? Tenemos 3. ¿Cuáles son? El primero, un estado de situación financiera. Ya explicábamos antes que es la relación que tiene entre los activos, pasivos y patrimonio. Segundo, un estado de resultado. Y tercero, las notas a los estados financieros. Cada uno se debe identificar claramente y se debe destacar la siguiente información repitiéndola cada cuando sea necesario para la comprensión de la información presentada. ¿Cuáles son esa información? Primera, el nombre de la microempresa que informa y cualquier cambio en su nombre desde el final del periodo precedente. Segundo, la fecha del estado de situación financiera y el periodo al que se refiere en los estados de resultados. En la DUR 2420, específicamente en el capítulo 4, nos habla del estado de situación financiera. El estado de situación financiera nos revela los activos, nos revela los pasivos y el patrimonio de una microempresa en una fecha específica al final de un periodo. En el estado de situación financiera determinemos los activos corrientes que la empresa los clasificará como un activo corriente cuando espera convertir esos activos en efectivos o lo mantiene para la venta o para el consumo en el curso normal del ciclo de operaciones de la microempresa, cuando mantiene el activo principalmente con fines de negociación, cuando espera realizar el activo dentro de los 12 meses siguientes de la fecha sobre la que los informa. Tenemos los pasivos corrientes y cuando una microempresa clasificará a un pasivo como corriente, cuando espera liquidarlo o pagarlo en el curso normal del ciclo de operación de la microempresa. Cuando una microempresa clasificará todos los demás pasivos como no corrientes, cuando el pasivo deba liquidarse dentro de los 12 meses siguientes a la fecha sobre la que se informa. Sí, entonces hay una información a revelar en este estado de situación financiera o en su defecto en las notas. Una microempresa revelará como mínimo en el estado de situación financiera o en las notas las siguientes partidas. ¿Qué va a revelar en el estado de situación financiera? El efectivo y el equivalente al efectivo, las inversiones, los inventarios que se muestren, los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. En el capítulo 5 nos habla del estado de resultados. Una microempresa presentará el estado de sus operaciones obteniendo en un periodo determinado el estado de resultados. En este estado de resultados incluiremos todas las partidas de ingresos y gastos reconocidas en el periodo que se hayan reconocido en ese lapso de tiempo final. En el capítulo 6 nos habla de las inversiones. Las inversiones son esos instrumentos financieros en los que la microempresa tiene control sobre esos beneficios. O sea, invierte y sabe que va a tener una remuneración. Entonces tiene control sobre sus beneficios. Y lo hace con el fin de obtener ingresos financieros. Hay un reconocimiento inicial de estas inversiones.
Una microempresa reconocerá las inversiones cuando cumplan algunos criterios establecidos en el párrafo 2.19. Específicamente, hay una medición para las inversiones. Dice que las inversiones se medirán al costo histórico. Hay una presentación de los estados financieros donde dice que una microempresa clasificará las inversiones como activos corrientes cuando se rediman antes de un año. O sea, cuando tengan un gasto sí, y como no corrientes cuando se rediman después de un año. Entonces es muy importante identificar estos tiempos. Hay una información a revelar de las inversiones donde ¿qué vamos a ver? ¿Qué revela una empresa en las inversiones? Una microempresa revelará el valor en los libros de las inversiones. Muy importante, el valor. Y los dividendos y otros ingresos que se hayan dado en el periodo. Hay unas cuentas por cobrar, específicamente nos los muestra el capítulo 7, donde dice que las cuentas por cobrar son documentos por cobrar. Son cuentas por cobrar, son derechos contractuales para recibir dinero u otros activos financieros de tercero. ¿Y cuándo se da esto? Cuando se han generado actividades directamente de la microempresa. Hay una medición, la medición tiene las cuentas por cobrar tienen su medición, donde dice que las cuentas por cobrar se registran por el valor expresado en la factura o el documento de cobro equivalente, es decir, se medirán por el costo histórico. Hay una presentación de los estados financieros dentro de estas cuentas por cobrar, donde dice que una microempresa clasificará sus cuentas por cobrar como activos corrientes si se esperan cobrar dentro de un año, o no corrientes si se esperan cobrar durante un periodo más de un año, y esto lo había mencionado anteriormente. Entonces es importante llevar en cuenta estos tiempos. Tiene una información a revelar estas cuentas por cobrar. ¿Y qué va a revelar una microempresa en sus estados financieros? El valor en libros de los recursos pendientes de cobro. Estamos hablando de cuentas por cobrar. Va a revelar también ese valor estimado por el deterioro de las cuentas por cobrar, esos montos de intereses pendientes de cobro. Y se va a mostrar en las notas los estados financieros, el movimiento de las cuentas estimadas por deterioro durante el año. Ahora continuaremos con el capítulo 8, inventarios. ¿Qué son los inventarios? Estos son activos mantenidos para la venta en el transcurso normal de las operaciones, en proceso de producción o en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de producción o en la prestación de servicios. La medición de los inventarios debe medirse al costo. El costo de los inventarios debe incluir su costo de adquisición y los demás costos en los cuales se haya incurrido para que los inventarios se encuentren listos para su uso como factor de la producción o la venta. El costo de adquisición de los inventarios comprenderá, entre otros, el precio de compra, sus impuestos no recuperables, el transporte, la manipulación y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de las mercancías, materiales o servicios. Cuando una microempresa adquiera inventarios a crédito, los intereses de financiación y las diferencias, en cambio, si las va a haber, estas se reconocerán como gastos en el estado de resultado. Una microempresa que aplique esta norma podrá utilizar, según sus necesidades, el sistema de inventario periódico o el sistema de inventario permanente. Una microempresa medirá el costo de sus inventarios utilizando los métodos de primeras en entrar y primeras en salir, que es PEPS, o el costo promedio ponderado, o cualquier otro método reconocido como valor técnico. Cuando los inventarios se vendan, la microempresa reconocerá el valor en libros de estos como costos de ventas en el periodo en el que se reconozcan los correspondientes ingresos. La presentación de los costos de los estados financieros, es cuando una microempresa clasificará sus inventarios como activos corrientes.